Hola, estamos iniciando esta primera clase del segundo módulo del diplomado en geopolítica, en relaciones internacionales y geopolítica de la Escuela de Formación Antonio José de Sucre. Vamos a iniciar entonces con lo que es geopolítica y tenemos aquí un concepto, digamos, básico del diccionario de política de Norberto Bobbio, donde nos incorpora los elementos más importantes en el tema de la geopolítica. Es una ciencia que trata de encontrar los lazos, véanse bien, los lazos que unen los eventos políticos con la Tierra y que pretende señalarle a los estados las directrices de la vida política, tomada de un estudio geográfico histórico de los hechos políticos, sociales y económicos y de su relación, es decir, de la relación entre cada uno de estos hechos políticos, sociales y económicos. La conducta política y las capacidades militares pueden explicarse y pueden preverse basándose en ese ambiente físico. Esa influencia del espacio físico geográfico puede llegar a determinar la tecnología, la cultura, la economía de cada uno de los estados, la política interna y externa de esos estados y la relación de poder entre ellos. Así de importante es la geopolítica. Tenemos aquí un concepto de Mackinder, quien a principios del siglo XX nos habló del pivote de la historia. Mackinder, en Halford Mackinder, era un geógrafo británico y en una primera versión funcionaba a modo de profecía geopolítica, el concepto de geopolítica, intentando encontrar un patrón geográfico por el cual un país se convertía en potencia mundial. Según esa teoría de Mackinder, los grandes imperios a lo largo de los siglos tenían un fuerte componente de expansión terrestre y todos ellos procedían o habían controlado la zona de Asia Central. Fíjense que el concepto de Mackinder contiene el elemento de expansión geográfica, es decir, expansión por tierra, y establece como pivote de la historia el área de Eurasia, es decir, de Europa y Asia como pivote, es decir, como mayores, digamos, influencia en el mundo, en el planeta. Vamos a ver otro concepto que es la teoría del poder marítimo de Mahan. Mahan es del año 1890, es decir, de finales del siglo XIX, y Mackinder es de finales del siglo XX. Fíjense que Mackinder nos hablaba de la expansión a través de la expansión terrestre, pero aquí Mahan nos habla del poder marítimo y en su búsqueda por determinar el origen del poder del imperio británico, es decir, de ese poder del imperio británico a finales del siglo XIX. Alfred Mahan entonces desarrolla una teoría que se basa en la estrategia naval de Inglaterra, la influencia que este imperio británico ejercía en el comercio internacional. Tenía una armada marítima inquebrantable prácticamente y una defensa del comercio exterior por parte de la Marina. Esos elementos que según Mahan eran determinantes para asegurar la hegemonía de ese imperio británico. Destaca entonces que esta doctrina, aun cuando fue desarrollada por Mahan, que era inglés, fue desarrollada para los Estados Unidos y no para el imperio británico. Entonces fíjense que Mackinder sostenía cómo desde Eurasia se desplazaban y por tierra se podía tener un dominio hegemónico. Por eso él decía, el pivote de la historia está en Eurasia. Pero Mahan nos dice que el imperio británico podía dominar por mar. Entonces está una parte, Mackinder habla del elemento de invasión por tierra o de expansión terrestre, y Mahan el poder naval, en este caso de Inglaterra como imperio a finales del siglo XIX. Estos dos conceptos de Mahan y de Mackinder que incorporan los elementos terrestres y los elementos del poder naval, en el caso de Inglaterra, definen un poco cómo se dibuja el mapa antes
de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Mackinder nos dice por una parte, aun cuando por supuesto Mackinder es del siglo XX y ya para el siglo XX ha culminado lo que conocemos como la época colombina, que es esa época en la cual Inglaterra o el Imperio Británico y España están haciéndose del continente americano, haciendo conquistas. Por una parte, por supuesto, Inglaterra hacia todo lo que es Norteamérica y España, incluso Francia, hacia lo que es Latinoamérica y Portugal también hacia lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, así se configura el mapa. Por una parte, tiene razón Mackinder cuando dice, bueno, Eurasia es el pivote de esta región, es el pivote del mundo, porque tiene la capacidad a nivel terrestre de conquistar sus espacios, pero Mahan dice, el poder naval de Inglaterra también es, digamos, determinante para poder dibujar este mapa mundi, ¿no? Este es un mapa antes de la Segunda Guerra Mundial, otro mapa también, vemos cómo está Rusia. Rusia sigue siendo hoy en día el país con mayor territorio geográficamente hablando, ¿no? Luego tenemos el espacio vital del general Hauptschöffer. Hauptschöffer es un general alemán de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto aliado de Hitler, y bueno, nos habla de cómo la incorporación de la expresión darwiniana de ese espacio vital trasladado al vocabulario de la geopolítica y de las relaciones internacionales, se realiza de la mano de Friedrich Ratzel en el año 1897, el que se le atribuye la fundación de la geografía política moderna, aunque no proporcionó una definición expresa de espacio vital. Se puede inferir que lo consideraba como la región geográfica donde los organismos vivos existían. Entonces, esto es geopolítica para Hauptschöffer. Y en la medida en que los estados tendrían una naturaleza orgánica, estarían vinculados a un espacio vital que formaría un todo indisoluble con la población. Cierto número de personas está ligado al área del Estado, vive en su tierra, extraen su sustento de ella y está por lo demás vinculado a ella a través de relaciones espirituales. Junto con este trozo de tierra forman el Estado, es decir, como un Estado es con todos sus elementos, un organismo vivo, un espacio vital según esta concepción de Hauptschöffer. También, por supuesto, Hauptschöffer un poco desestimado por justamente participar en la Segunda Guerra Mundial y ser, por supuesto, aliado de los nazis, de Hitler. Hablamos entonces de tres conceptos referidos a la geopolítica. Digamos que los dos más importantes es el que considera Mackinder como un elemento importante en la geopolítica o para la expansión territorial, que es justamente la expansión o la invasión por tierra de los distintos espacios. Luego Mahan nos incorpora el elemento del poder naval que tenía Inglaterra, es decir, cómo estos dos espacios geográficos de la misma Eurasia dominan por una parte Eurasia, pero por otra parte América. Estos conceptos del elemento por tierra y del elemento por mar nos definen a nosotros cómo está, como les decía, cómo estaba dibujado ese mapa mundi antes de la Primera Guerra Mundial, cómo los imperios de Europa dominaban el mundo, bien sea por mar o bien sea por tierra. Recordemos que cómo está dibujada toda América antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y cómo está dibujada Eurasia y de dónde partían los pivotes de la historia. Mackinder nos habla que el pivote de la historia parte de Eurasia porque tienen la capacidad, aunque él se refiere específicamente a Rusia y al este de Europa,
cómo es dominado por un pivote que tiene la capacidad de desplegarse y cómo se conforman esos países por tierra. Pero cómo entonces Mahan nos dice, por mar también, este imperio inglés tiene la capacidad de distribuirse a nivel mundial para poder ser un hegemón antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no nos lo dicen estos conceptos, nosotros como latinoamericanos conocemos también cómo el imperio portugués y el imperio español también se hacían del elemento naval para conquistar este territorio de este lado y que formara parte también del dominio, pero que parte también de la misma Europa. Un poco más acá se nos presenta este libro que es Geopolítica en el siglo XX y XXI, que es el gran tablero mundial de Brzezinski, donde nos incorpora un actor que está fuera de Asia y que justamente son los Estados Unidos. Entonces él dice que luego de la Primera Guerra Mundial ya empieza a visualizarse dentro del escenario internacional los Estados Unidos como ese país que empieza a ser en términos de Mackinder el pivote de la historia, es decir, ese país que está en la punta y que domina el resto del mundo. En esta última década, dice aquí el gran tablero mundial de Brzezinski o Cesinski, la última década del siglo XX ha sido un testigo de ese desplazamiento tectónico, es decir, cuando tectónico por su es una palabra netamente de la geografía, que es cuando se desplaza la Tierra, pero en términos de geopolítica es cuando se desplaza el dominio de Eurasia hacia un país que no es de Eurasia, en este caso de los Estados Unidos. Aquí lo dice una potencia no euroasiática que ha surgido no solo como árbitro de las relaciones de poder euroasiáticas, sino también como la suprema potencia mundial. La derrota y el colapso de la Unión Soviética fueron el último escalón de la rápida ascensión de una potencia del continente americano, que son los Estados Unidos, como la única e indudablemente como la primera potencia realmente global. Ciertamente esta concepción de Brzezinski es bastante absoluta, muy absoluta en términos de que está reconociendo como único hegemón en el mundo a Estados Unidos. Y en los actuales momentos nosotros nos damos cuenta de que esa concepción de Brzezinski no es tan absoluta porque hay otros actores incorporados al nuevo orden internacional que de alguna manera le hacen frente a la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Qué elementos han sido necesarios para que por más de un siglo Estados Unidos se mantenga como hegemón? Se ha destacado por la rapidez, según Brzezinski, para tener un alcance global. Y bueno, ¿por qué manera la ejerce? Decimos, en el transcurso de un solo siglo Estados Unidos se ha transformado a sí mismo y ha sido también transformado por las dinámicas internacionales de una manera que ha sido un país que estaba aislado en el continente americano y que se ha convertido en una potencia con unas capacidades de acceso y de control mundiales que no tienen precedentes. Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de Mackinder y del mismo Mahan, ellos se refieren a los elementos geográficos y a los elementos terrestres, pero ellos hablan de unos imperios que tenían influencia en un territorio determinado. Pero en el caso de Eurasia, en el mismo continente euroasiático, y bueno, por supuesto, Europa también, pero Europa cuando se despliega hacia el continente americano y latinoamericano y ejerce influencia de este lado. Pero la diferencia entre esas influencias que tenían y que estaban más o menos equilibradas un poco en el mismo momento histórico, es decir, cómo Rusia dominaba a los países que estaban alrededor de Rusia, en los países del este o de Europa del Este, cómo Inglaterra dominaba una parte de América, cómo España dominaba una parte del continente latinoamericano
cómo Portugal dominaba y conquistaba, igual que España, igual que Inglaterra, países por supuesto invasores, pero cómo dominaban un espacio definido de este continente. Pero lo que se estudia en el libro del Gran Tablero Mundial es cómo los Estados Unidos no solamente tiene influencia, por supuesto, con la doctrina Monroe hacia casa Latinoamérica, sino cómo también sigue ejerciendo influencia en Eurasia, cómo ejerce influencia incluso en África, de acuerdo a los conocimientos, a la realidad que se vive actualmente, cómo incluso tiene influencia directa en Medio Oriente con los enclaves que tiene en el país, digamos que tiene mayor cantidad de petróleo, que es Arabia Saudita, o que tiene una gran cantidad de petróleo y ejerce una influencia desde el punto de vista de energía por el petróleo, que es Arabia Saudita, pero como también ejerce influencia en Medio Oriente a través de la misma, del mismo Israel y el caso de Palestina, que ya nosotros hemos estudiado. Es decir, cómo en cada parte del mundo tiene un enclave para ejercer influencia política, económica, cultural, y cómo eso le permite ser el hegemón del mundo. Como incluso con la misma Rusia, a través de la influencia que tiene en Ucrania, quiere permanecer actuando de manera injerencista en los asuntos de Rusia. ¿Cómo mantiene esa hegemonía los Estados Unidos? Por poder militar, por poder económico, por poder tecnológico, por poder cultural, por poder político. Esas alianzas que empieza a tejer los Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial, recordemos los 14 puntos de Woodrow Wilson, cuando Woodrow Wilson dice, de ahora en adelante el escenario de las relaciones internacionales va a ser manejado de acuerdo a estos 14 puntos. Y después de la Segunda Guerra Mundial para acá, la influencia que ha tenido y la determinación que ha tenido Estados Unidos para mantenerse como hegemón del mundo ha sido, valga la redundancia, determinante, ha sido imponente, y bueno, en los actuales momentos hay países que lo contrarrestan, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que los Estados Unidos sigue siendo un hegemón. Ese relacionamiento entonces lo empieza a tejer luego de la Segunda Guerra Mundial, con esos 14 puntos de Woodrow Wilson. Más acá se conforma, y que tiene un papel muy importante, sobre todo en la carrera guerrerista de los Estados Unidos, con la influencia militar que tiene en todo el mundo a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, que es una organización cuyo objetivo oficial es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Todos y todas sabemos que la mayor influencia que tiene la OTAN es a través de sus medios militares. ¿Quién conforma la OTAN? Por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Grecia, Rumanía, Turquía, Letonia, Estonia. Es decir, una cantidad de países que, bueno, es Estados Unidos más prácticamente toda la Unión Europea, contando por supuesto las intenciones de países latinoamericanos, como el caso de Colombia de pertenecer a la OTAN. Hablábamos por supuesto, que Estados Unidos en el actual orden mundial no está solo configurando el orden mundial ni ejerciendo todo lo que tiene que ver con geopolítica mundial. Tenemos actores que le hacen frente a esa unipolaridad. El caso de Rusia como potencia, incluso en la carrera armamentista, igual que Irán, incluso en el desarrollo de proyectos nucleares. Tenemos el caso de China, que le hace una fuerte, digamos, lo contrarresta de manera muy fuerte desde la perspectiva económica. Es decir, China dejó hace mucho tiempo de ser una potencia emergente económica, sino que a ese tope llegó como país potencia económica y hace frente a la hegemonía de los Estados Unidos. Hablábamos de que Eurasia sigue siendo importante, por supuesto. Eurasia sigue siendo una región sumamente importante, principalmente porque es la mayor cantidad de territorio
o la mayor cantidad de los países que tienen la mayor cantidad de personas en el mundo. Y además, lo que les decía hace rato, es decir, estas potencias entre China y Rusia forman un poder económico, además de India, además de Irán, con cada una de las características y proyectos que desarrollan, un frente muy importante a los Estados Unidos y forman parte de los BRICS. Los BRICS, que son un esquema de integración económica que forma una potencia muy importante en el mundo y está compuesto por Rusia, por China, por Sudáfrica y por Brasil, que es un esquema de integración, como les decía, económica que desdibuja esa frontera cuyo concepto tradicional de integración nos ha metido en la cabeza, que la integración debe ser regional. En el caso de los BRIC es una integración económica y está conformado por países, fíjense, de distintos continentes y países además que están, digamos, fuera de lo que son aliados de los Estados Unidos, digamos de manera como estrecha. Sabemos por supuesto que Brasil en este momento por el mismo gobierno, que es diferente a Estado, es uno de sus aliados. Por supuesto que Sudáfrica no son países enemigos, pero desde la perspectiva económica el punto es que hacen que contrarrestan, digamos, la fuerza económica que ha tenido los Estados Unidos. Estados Unidos tiene en Latinoamérica, por supuesto, bases militares que a nosotros, como latinoamericanos y como venezolanos y venezolanas, deben llamarnos la atención precisamente por el rol que juega Venezuela. Primero, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela es la puerta del sur, de Suramérica, además de todos los recursos que parten justamente de la puerta de Suramérica, que es Venezuela, todos los demás recursos que existen en el continente y por supuesto la posición política que juega Venezuela tan importante en este momento, que es la búsqueda de la multipolaridad, y Venezuela se ha puesto al frente de impulsar en el mundo las relaciones desde un punto de vista multilateral, de complementariedad, donde digamos los pueblos hermanos se unan, pero bajo relaciones de complementariedad y no relaciones de poder. Entonces es importantísimo que nosotros podamos vernos dentro, aplicar la geopolítica, la geoestrategia. ¿Por qué nosotros somos importantes? Bueno, con respecto a geopolítica, digamos que esto es lo que hemos discutido en clase y ya veremos en una próxima clase lo que está referido a orden mundial, aunque por aquí ya dejamos algunos elementos importantes. Feliz noche.